Un millonario enfermo pidió a la enfermera que fingiera ser su hija por un día. Minutos después, quedó paralizado cuando su esposa entró en la habitación con un abogado y el testamento. En el silencio abrumador de una habitación de hospital, Salvador Muñoz observaba la luz tenue del amanecer filtrarse por las persianas. Los rayos del sol dibujaban líneas en las paredes blancas, creando un contraste casi irónico con la oscuridad que sentía en su interior. Su cuerpo, frágil y desgastado por una enfermedad terminal, apenas podía sostener el peso de su propia culpa. Había dedicado décadas de su vida a construir un imperio textil que lo había convertido en uno de los hombres más ricos del país. Sin embargo, con cada éxito, con cada contrato firmado y cada cifra millonaria añadida a sus cuentas bancarias, Salvador había perdido algo más valioso. Su familia. Ahora, a sus 68 años, la soledad lo rodeaba como una sombra constante, y no había cantidad de dinero capaz de llenar el vacío que sentía. «Señor Muñoz», la voz suave de Paola Aguilar interrumpió sus pensamientos. Paola, una joven enfermera de cabello oscuro recogido en una coleta, se acercó a él con una bandeja. Sus movimientos eran delicados, casi maternales, y su sonrisa tenía un calor que Salvador no veía desde hacía años. Ella era una de las pocas personas que no lo trataban como un magnate poderoso o un paciente más, sino como un ser humano. «Le traje su desayuno», dijo mientras colocaba la bandeja en la mesa junto a su cama. «Hoy hay avena con un poco de fruta. Espero que le guste». Salvador la miró con agradecimiento, aunque apenas pudo esbozar una sonrisa. Cada día era más difícil comer, moverse y, sobre todo, enfrentar los recuerdos de su hija Diana, la única persona que alguna vez había significado algo más que su imperio. Desde aquella pelea irreparable hace tantos años, Diana había desaparecido de su vida, y él no había tenido el valor de buscarla. «Gracias, Paola», murmuró, con la voz débil pero firme. Paola se sentó en una silla junto a la cama, como solía hacer cuando terminaba su ronda matutina. Había algo en Salvador que despertaba en ella una mezcla de compasión y curiosidad. No era común que alguien con tanto poder y riqueza estuviera tan solo, especialmente en sus últimos días. Sin embargo, Paola nunca lo juzgaba. Simplemente estaba allí para escuchar cuando él quisiera hablar. «¿Sabe? Hoy amaneció bonito», comentó Paola, intentando animarlo mientras miraba por la ventana. «El cielo está despejado, y parece que va a ser un buen día». Salvador soltó una risa seca, casi imperceptible. «¿Un buen día? ¿Para quién?», respondió con un tono que mezclaba sarcasmo y resignación. «Mis días buenos quedaron en el pasado, señorita Aguilar. Ahora solo me queda esperar que esta maldita enfermedad termine de hacer lo suyo». Paola lo miró con seriedad, sin perder la calidez en sus ojos. Había aprendido que a veces el mejor remedio para el alma era escuchar, y Salvador parecía tener mucho que sacar de su pecho. Después de unos segundos de silencio, él continuó. «¿Sabe lo que es estar rodeado de éxito, dinero, poder? Y, aún así, sentirse vacío?», preguntó Salvador, clavando su mirada en Paola. Ella negó suavemente con la cabeza, permitiéndole seguir. «Eso es lo que yo tengo, señorita Aguilar. Vacío. Perdí a mi hija por mi maldito orgullo. Y ahora es demasiado tarde». El aire en la habitación parecía volverse más denso con cada palabra. Paola sintió un nudo en la garganta, pero no dejó que la emoción la venciera. Había algo en la forma en que Salvador hablaba de Diana que le hizo entender cuánto la extrañaba, cuánto deseaba enmendar sus errores. «Nunca es demasiado tarde, señor Muñoz», respondió finalmente, con una voz firme pero gentil. «Si realmente quiere arreglar las cosas, tal vez aún tenga tiempo». Salvador la miró con una mezcla de incredulidad y esperanza. Durante años, había pensado que su relación con Diana era un caso perdido, pero las palabras de Paola sembraron una pequeña chispa en su corazón. La conversación fue interrumpida por una leve tos que sacudió el cuerpo de Salvador. Paola se levantó rápidamente, ajustando los tubos de oxígeno y asegurándose de que estuviera cómodo. Cuando la tos cesó, Salvador la miró con gratitud y un destello de algo que Paola no había visto antes: vulnerabilidad. «Gracias por escuchar, Paola», dijo él, con una sinceridad que no había mostrado en mucho tiempo. «A veces, hablar con usted es lo único que me hace sentir humano». Paola sonrió, aunque el peso de sus palabras la conmovió profundamente.
Mientras recogía la bandeja, no pudo evitar pensar en la tragedia de un hombre que lo tenía todo, pero había perdido lo único que realmente importaba. Cuando salió de la habitación, Salvador volvió a quedarse solo. Miró hacia el techo, perdido en sus pensamientos, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. Quizás, solo quizás, aún había una oportunidad de encontrar redención. Paola Aguilar cerró la puerta de la habitación de Salvador con un suspiro, mientras caminaba por el pasillo del hospital. No podía dejar de pensar en las palabras del magnate. Había algo profundamente humano en su tristeza, una mezcla de arrepentimiento y desesperación que la hacía cuestionarse cómo un hombre tan poderoso podía parecer tan frágil. Aunque estaba acostumbrada a tratar con pacientes terminales, Salvador era diferente. Él no solo enfrentaba una enfermedad, sino también el peso de su propia conciencia. De regreso a la estación de enfermería, Paola revisó algunos expedientes mientras intentaba distraerse de sus pensamientos. Sin embargo, su mente seguía regresando a Salvador. ¿Qué clase de pelea habría separado a un padre de su hija durante tantos años? ¿Y por qué, a pesar de todo, aún hablaba de Diana con tanto amor? Paola sabía que no era su lugar inmiscuirse, pero no podía ignorar la conexión que había desarrollado con Salvador en las semanas que llevaba cuidándolo. Cuando su turno estaba a punto de terminar, recibió un llamado de la habitación de Salvador. Apuró el paso, preocupada de que algo le hubiera ocurrido. Al entrar, encontró a Salvador sentado en la cama, con la mirada fija en sus manos, donde sostenía una hoja de papel doblada cuidadosamente. «Señor Muñoz, ¿se siente bien?», preguntó, acercándose con cautela. Salvador levantó la vista y asintió lentamente. «Estoy bien, Paola. Solo necesito hablar con usted». Paola se sentó en la silla junto a la cama, esperando pacientemente a que él hablara. Había aprendido que con Salvador era mejor no presionar. «He estado pensando en algo», comenzó él, con una voz más débil de lo usual. «En todas las cosas que hice mal. En todo lo que perdí. Y quiero pedirle un favor». Paola arqueó una ceja, intrigada. «Dígame, señor Muñoz, si está en mis manos, haré lo posible». Salvador respiró hondo, como si reunir el valor para hablar fuera una tarea monumental. «Quiero que finja ser mi hija, solo por un día». La petición dejó a Paola sin palabras. Durante unos segundos, el silencio llenó la habitación, roto solo por el suave pitido de las máquinas médicas. Paola parpadeó, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Fingir ser su hija?», repitió, incrédula. «Sí», respondió Salvador, apretando la hoja de papel entre sus dedos. «Sé que suena extraño, pero quiero sentir, aunque sea por un momento, cómo sería tener a Diana conmigo de nuevo, solo por un día. No pido más». Paola abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Había escuchado muchas historias tristes en su carrera, pero esta petición la había tomado por sorpresa. La vulnerabilidad en los ojos de Salvador era innegable, y aunque sabía que fingir algo así no era ético, no podía ignorar el profundo deseo detrás de sus palabras. «Señor Muñoz, no sé qué decir», admitió finalmente, sin apartar la mirada de él. «No tiene que decir nada ahora», dijo Salvador, con un tono casi suplicante. «Solo piénselo, no me queda mucho tiempo. Y esto es lo único que quiero antes de irme». Paola asintió, aunque su mente estaba llena de dudas. Se despidió de Salvador poco después, prometiéndole que lo consideraría, mientras caminaba hacia su coche. No podía dejar de pensar en la intensidad con la que Salvador había hablado. Era evidente que no se trataba solo de un capricho. Era un último intento de llenar el vacío que lo había consumido durante años. Esa noche, mientras preparaba la cena en su pequeño apartamento, las palabras de Salvador seguían resonando en su cabeza. Por un lado, sabía que fingir ser Diana podría traerle un poco de paz, pero por otro, temía que hacerlo pudiera abrir heridas aún más profundas. Y si Salvador se aferraba a esa ilusión, y luego sufría aún más cuando la verdad saliera a la luz, ¿qué haría en su lugar? Se preguntó en voz alta, mirando la carta que Salvador le había entregado antes de que ella saliera del hospital. Sin darse cuenta, pasó el resto de la noche pensando en su decisión. Para cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Paola había tomado una decisión. Aceptaría el pedido de Salvador.
no porque creyera que era lo correcto, sino porque no podía ignorar el dolor en sus ojos. Cuando llegó al hospital esa mañana, se dirigió directamente a la habitación de Salvador. Él estaba despierto, con la mirada fija en el techo, como si esperara algo. «Señor Muñoz», dijo Paola entrando con cuidado, «he pensado en lo que me pidió». Salvador giró la cabeza hacia ella, y por un momento, sus ojos parecieron brillar con esperanza. «Y lo haré», respondió Paola, con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Fingiré ser su hija, pero solo por un día». Salvador asintió, y una pequeña sonrisa, la primera en mucho tiempo, apareció en su rostro. «Gracias, Paola. Esto significa más para mí de lo que puedo expresar». Mientras Paola se preparaba mentalmente para lo que vendría, no podía evitar preguntarse si estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, algo en su interior le decía que este gesto, aunque inusual, podría ser justo lo que Salvador necesitaba. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Paola volvió a la habitación de Salvador Muñoz. Había pasado gran parte de la madrugada pensando en cómo enfrentaría aquella extraña tarea, pero ahora, mientras abría la puerta, intentó apartar sus dudas. Salvador estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en varios cojines, y al verla entrar, esbozó una sonrisa tenue. «Buenos días, señorita Aguilar», saludó Salvador, su voz cargada de una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Buenos días, señor Muñoz», respondió Paola, dejando su bolso en la silla junto a la cama. Se tomó un momento para observarlo. Había algo diferente en él esa mañana, una chispa que no había visto antes, como si la idea de lo que estaban a punto de hacer le devolviera algo de vida. «¿Está lista?», preguntó Salvador, levantando ligeramente una ceja. Paola asintió, aunque la duda seguía rondando su mente. «Creo que sí, pero necesito que me diga exactamente cómo quiere que lo hagamos. Quiero asegurarme de no equivocarme». Salvador suspiró profundamente y señaló la carta que había dejado sobre la mesita de noche. Era la misma carta que le había entregado el día anterior. «Lea esto, por favor», dijo con un tono serio. «Es una carta que escribí para Diana. Quiero que sepa cómo me siento, y creo que entenderá mejor cómo imaginarse a mi hija al leerla». Paola tomó la carta con cuidado, como si fuera un objeto frágil. Mientras desdoblaba el papel, sus ojos se encontraron con la letra temblorosa de Salvador. Comenzó a leer en voz baja, y con cada palabra, sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Querida Diana, han pasado tantos años desde la última vez que hablamos, y aún puedo recordar cada detalle de aquel día. Recuerdo tus ojos llenos de furia y mi propia incapacidad para pedir perdón. Fui un hombre arrogante, incapaz de ver más allá de mi orgullo, y por eso te perdí. No hay día en que no me arrepienta de todo lo que te dije, de todas las cosas que no hice por ti. Ahora, mientras escribo estas líneas, sé que mi tiempo se acaba, pero aún tengo la esperanza de verte una vez más, de pedirte perdón y decirte cuánto te amo. Eres lo único en mi vida que realmente importó, y lamento no haberlo entendido antes. Con amor, papá». Cuando Paola terminó de leer, levantó la vista y encontró a Salvador mirándola con una mezcla de vulnerabilidad y esperanza. «Es hermosa», dijo ella, devolviéndole la carta con cuidado. «Creo que cualquier hija querría escuchar estas palabras». Salvador esbozó una sonrisa triste. «Gracias, Paola, pero no sé si Diana alguna vez las escuchará. Por eso, usted será ella hoy». Paola asintió lentamente, dejando que el peso de la responsabilidad se asentara sobre sus hombros. Aunque sabía que esto era solo un acto, una parte de ella sentía que debía hacerlo lo mejor posible, no por Salvador, sino por la Diana que él describía en su carta. «Muy bien», dijo finalmente. «¿Cómo quiere que empecemos?» Salvador respiró hondo y señaló una pequeña caja de madera en la esquina de la habitación. Paola se acercó y la abrió, encontrando en su interior varias fotografías antiguas. Había imágenes de Salvador con una mujer joven, probablemente la madre de Diana, y otras de una niña pequeña con un vestido amarillo. «Esas son nuestras fotos familiares», explicó Salvador, su voz llena de nostalgia. «Quiero que las mire, que imagine cómo era nuestra vida antes de que todo se derrumbara». Paola pasó varios minutos examinando las fotografías. En ellas, Salvador parecía un hombre completamente diferente, más joven, sonriente, con una energía que contrastaba con su estado actual.
En una de las imágenes, Diana estaba sentada en sus rodillas, riendo mientras él la abrazaba. Era hermosa, comentó Paola, sosteniendo una de las fotos. Puedo ver cuánto la amaba. Salvador asintió, con los ojos brillantes. La amaba más que a nada en el mundo, pero también fui quien más la lastimó. Después de un rato, Salvador le pidió a Paola que se sentara en la silla junto a su cama, mirándola directamente a los ojos. Comenzó a hablar como si ella realmente fuera Diana. Diana, hija mía, cuánto te he extrañado. El tono de su voz era tan genuino que Paola sintió un escalofrío recorrerle la espalda, aunque sabía que era solo un acto. No podía evitar sentirse conmovida por la intensidad de sus palabras. Decidió seguirle el juego, intentando interpretar el papel lo mejor posible. «Papá, yo también te he extrañado», respondió, con una voz suave y casi temblorosa. La conversación continuó durante lo que parecieron horas. Salvador habló de su arrepentimiento, de los momentos felices que compartieron cuando ella era niña y de todo lo que deseaba haber hecho de manera diferente. Paola, a su vez, respondió con palabras que imaginó que Diana podría decir, creando un diálogo lleno de emoción. Cuando finalmente terminaron, Salvador parecía más tranquilo, como si una parte del peso que llevaba hubiera desaparecido. «Gracias, Paola», dijo él, mientras cerraba los ojos. Por un momento, sentí que mi hija estaba aquí. Paola sonrió débilmente, aunque en su interior sabía que esta farsa no resolvería todos los problemas de Salvador. Sin embargo, también entendía que, a veces, pequeños gestos podían traer un poco de paz a quienes más lo necesitaban. El día siguiente amaneció con una atmósfera inusualmente tranquila en el hospital. Salvador, aunque visiblemente cansado, parecía haber recuperado un poco de energía después de la conversación que había tenido con Paola. Ella, por su parte, había regresado a su rutina de trabajo, aunque no podía dejar de pensar en lo que habían compartido. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que esa paz estaba a punto de ser interrumpida. Eran las 11 de la mañana cuando Catalina Vargas, la segunda esposa de Salvador, llegó al hospital acompañada de un hombre alto, de cabello gris y traje impecable. Su entrada no pasó desapercibida para el personal médico. Catalina siempre se aseguraba de llamar la atención donde quiera que iba. Con sus tacones resonando en el pasillo, se dirigió directamente a la habitación de Salvador, ignorando a las enfermeras que intentaban informarle que no podía entrar sin autorización. «Salvador», exclamó Catalina al abrir la puerta de golpe, su voz resonando con un tono que mezclaba autoridad y reproche. «¿Qué es esto que estoy escuchando sobre un cambio en el testamento?» Salvador, que estaba recostado en su cama leyendo un libro que Paola le había dejado, levantó la mirada lentamente. Su expresión pasó de sorpresa a irritación en cuestión de segundos. «Catalina, siempre tan dramática», respondió él con un tono seco, dejando el libro a un lado. «¿Qué estás haciendo aquí?» Catalina avanzó hacia él, ignorando su pregunta. Detrás de ella, el hombre de traje, que resultó ser Omar Reyes, el abogado de Salvador, cerró la puerta con cautela y permaneció de pie, claramente incómodo con la tensión en el ambiente. «Estoy aquí porque me enteré de que estás planeando cambiar el testamento», dijo Catalina, cruzando los brazos. «¿Es cierto?» Salvador suspiró, cansado de su tono acusador. «Es mi testamento, Catalina. Tengo todo el derecho de cambiarlo como me plazca». Catalina apretó los labios, tratando de mantener la compostura. Durante años, había jugado el papel de la esposa devota, pero en realidad, su principal interés siempre había sido asegurarse de que la fortuna de Salvador terminara en sus manos. No podía permitir que él tomara decisiones que pusieran en riesgo su posición. «Salvador, sabes que lo único que quiero es asegurarme de que tus deseos se cumplan cuando llegue el momento», dijo ella, suavizando su tono y acercándose a la cama. «Pero no entiendo por qué de repente sientes la necesidad de hacer cambios. ¿Tiene algo que ver con esa enfermera? ¿Cómo se llama?» Paola. Al escuchar el nombre de Paola, Salvador frunció el ceño. Catalina había mencionado a Paola con un tono despectivo que lo irritó profundamente. «Paola no tiene nada que ver con esto», respondió él, con una firmeza que sorprendió a Catalina. «Y no te atrevas a hablar de ella de esa manera. Es una mujer decente, lo cual es más de lo que puedo decir de ti». Catalina retrocedió un paso, sorprendida por su tono. Nunca antes Salvador había hablado de esa forma.
y eso la hizo sentir que estaba perdiendo el control de la situación. «Esto es absurdo», espetó ella, girándose hacia Omar. «Omar, dile a Salvador que no puede tomar decisiones tan precipitadas. Es irresponsable». Omar carraspeó, claramente incómodo con la confrontación. Había trabajado para Salvador durante años y conocía bien el carácter difícil de Catalina. Sin embargo, también sabía que su lealtad estaba con Salvador. «Señora Vargas, el señor Muñoz tiene plena capacidad legal para realizar cualquier cambio en su testamento», dijo con cautela. «Mi trabajo es asegurarme de que sus deseos se cumplan». Catalina lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió y Paola entró, ajena a la escena que estaba ocurriendo. Llevaba una bandeja con medicamentos y una pequeña jarra de agua, y al ver a Catalina se detuvo en seco. «Disculpen, no sabía que estaban ocupados», dijo Paola, claramente incómoda. Catalina la examinó de pies a cabeza, como si intentara medir su importancia en la vida de Salvador. De repente, una idea comenzó a formarse en su mente. «Tú debes ser Paola», dijo Catalina con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Salvador me ha hablado de ti, Paola». Confundida por su actitud, asintió ligeramente. «Sí, soy su enfermera. Solo vine a traerle sus medicamentos». Catalina entrecerró los ojos, tratando de descifrar la relación entre Paola y Salvador, aunque no sabía exactamente qué papel jugaba la joven en la vida de su esposo. Estaba claro que Salvador sentía un afecto especial por ella, y eso la ponía en alerta. «Muy amable de tu parte», dijo Catalina con sarcasmo, volviendo su atención a Salvador. «Pero creo que este asunto es entre familia, así que...» «Paola se queda», interrumpió Salvador, con una firmeza inesperada. «Lo que tenga que decir, puede decirlo frente a ella». Catalina lo miró con incredulidad, pero antes de que pudiera protestar, Salvador continuó. «Catalina, estoy cansado de tus manipulaciones. Sé muy bien lo que has estado haciendo con la empresa. No creas que no me he dado cuenta de los desvíos de dinero hacia cuentas en el extranjero». El color desapareció del rostro de Catalina, pero antes de que pudiera responder, Salvador se volvió hacia Omar. «Omar, asegúrate de que todo esté en orden para el Nuevo Testamento. Y Catalina, no te preocupes, tendrás lo que mereces». La tensión en la habitación era palpable, y Paola, aunque sorprendida por lo que estaba escuchando, decidió quedarse en silencio. Catalina, por su parte, apretó los puños, claramente furiosa, mientras intentaba recuperar el control de la situación. Catalina permaneció de pie, inmóvil, con el rostro tenso y una mirada cargada de furia contenida. Las palabras de Salvador la habían golpeado como un martillazo, pero su habilidad para manipular situaciones complicadas era una de las razones por las que había logrado mantenerse a su lado durante años, decidida a no ceder terreno. Alzó el mentón y dejó escapar una risa irónica. «¿De verdad crees que puedes señalarme como la culpable de algo sin pruebas?», espetó Catalina, con una frialdad que contrastaba con la ira en sus ojos. «He estado a tu lado todos estos años, cuidando de ti, manejando tus asuntos cuando tú ya no podías, y ahora me acusas de algo tan absurdo como desviar dinero». Salvador, que permanecía sentado en su cama, la observó con una calma calculada. Paola, aún junto a la puerta, no sabía si debía quedarse o salir de la habitación, pero algo en su interior le decía que debía quedarse. Omar, por su parte, evitaba mirar directamente a Catalina, concentrándose en su portafolio, como si eso pudiera ocultar su incomodidad. «No es una acusación, Catalina», dijo Salvador finalmente, su tono sereno pero firme. «Es un hecho, y no estoy hablando al vacío. Tengo pruebas, documentos que Omar me ayudó a recopilar. No fue difícil encontrar las transferencias que hiciste desde las cuentas de la empresa hacia cuentas en el extranjero». Catalina lo miró fijamente, su fachada empezando a agrietarse. Durante años había subestimado la capacidad de Salvador para actuar con inteligencia en medio de su fragilidad. Ahora, frente a esta revelación, entendió que lo había subestimado demasiado. «Esto es un juego sucio», dijo Catalina avanzando hacia la cama de Salvador. «¿Qué estás tratando de lograr con esto? ¿Humillarme? ¿Despojarme de lo que legítimamente me corresponde después de todo lo que he hecho por ti? Lo único que hiciste, Catalina, fue usarme», respondió Salvador,
levantando ligeramente la voz por primera vez. Usaste mi enfermedad, mi debilidad, para sacar provecho. Pensaste que nunca lo descubriría, pero subestimaste mi capacidad para ver más allá de tu fachada. Catalina abrió la boca para responder, pero Salvador la interrumpió con un gesto de la mano. Y no pienses que estoy solo en esto, continuó él. Diana sabe de lo que eres capaz. El nombre de Diana cayó como una bomba en la conversación. Catalina parpadeó, visiblemente sorprendida. «Diana», preguntó, tratando de ocultar su nerviosismo. «¿Qué tiene que ver ella con esto? No la has visto en años». Antes de que Salvador pudiera responder, Omar, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente intervino. «Señora Vargas, la señorita Diana ha sido contactada por el señor Muñoz en relación con el estado de la empresa», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras, y aunque no ha aceptado participar activamente, es consciente de las irregularidades que se han encontrado. Catalina giró hacia Omar, con los ojos entrecerrados. Su mente trabajaba frenéticamente, tratando de evaluar hasta dónde llegaba el conocimiento de Salvador y qué podía hacer para protegerse. «Esto es una trampa», dijo finalmente, dirigiéndose a Salvador. «Estás utilizando a esa enfermera y a tu hija para crear esta absurda narrativa en mi contra, pero no lo permitiré. No dejaré que me culpes de cosas que no he hecho». Salvador rió suavemente, un sonido que contrastaba con la tensión en la habitación. «¿Absurda narrativa?», repitió, casi divertido. «Catalina, lo único absurdo aquí es que sigas intentando defenderte cuando sabes que estás atrapada. Ya no hay nada que puedas hacer para salir de esto». Catalina apretó los puños, sus uñas clavándose en la palma de sus manos. Se giró hacia Omar una vez más. «Omar, espero que recuerdes de quién depende tu salario», dijo con un tono amenazante. «Si sigues apoyando estas mentiras, habrá consecuencias». Omar la miró directamente por primera vez, con una expresión tranquila pero decidida. «Mi lealtad está con la verdad, señora Vargas», respondió, con una firmeza que dejó a Catalina sin palabras. «Y mis responsabilidades están con el señor Muñoz, no con usted». Catalina retrocedió, sorprendida por su respuesta. Durante años, había considerado a Omar como una herramienta más en su arsenal, alguien que siempre obedecería sus órdenes sin cuestionarlas. Ahora, se daba cuenta de que había perdido esa ventaja. En ese momento, la puerta se abrió lentamente y una enfermera asomó la cabeza. «Señor Muñoz, siento interrumpir, pero la señorita Diana está en la recepción», anunció mirando a Salvador. La habitación quedó en completo silencio. Catalina giró hacia Salvador, sus ojos llenos de incredulidad. «¿Diana está aquí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Salvador asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Sí», dijo, su voz quebrándose. «Está aquí, y no permitiré que tú o nadie más arruine esta oportunidad». Catalina intentó responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Sabía que la llegada de Diana significaba un cambio definitivo en el equilibrio de poder, y por primera vez en años, sintió que estaba perdiendo el control. El aire en la recepción del hospital estaba cargado de una tensión palpable, mientras Diana Muñoz esperaba, de pie, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre el nerviosismo y la determinación. Habían pasado años desde la última vez que había visto a su padre, y aunque en el fondo había pensado innumerables veces en este momento, nunca creyó que llegaría realmente. Llevaba un vestido sencillo, pero su porte seguro hacía imposible no notar su presencia. Su cabello oscuro, recogido en un moño bajo, enmarcaba un rostro que mezclaba la elegancia de su madre con la intensidad de Salvador. Diana había crecido bajo la sombra del éxito de su padre, pero había encontrado su propio camino lejos de su influencia, construyendo una vida independiente. Sin embargo, cuando recibió la llamada de Paola, algo dentro de ella cambió. «Diana», la voz suave de Paola interrumpió sus pensamientos. Diana levantó la mirada y vio a la joven enfermera acercándose con pasos medidos. Había algo tranquilizador en la presencia de Paola, como si esta mujer desconocida entendiera lo difícil que era para ella estar allí. «¿Paola Aguilar?», preguntó Diana, extendiendo la mano para estrechar la de Paola. «Así es. Gracias por venir», respondió Paola, con una sonrisa amable. «Sé que no fue una decisión fácil,
pero creo que él realmente necesita verla. Diana asintió, aunque no dijo nada. Su mente estaba llena de preguntas, pero sabía que no era el momento para interrogatorios. En el fondo, algo le decía que debía estar allí, aunque no pudiera explicarlo del todo. Paola guió a Diana por los pasillos del hospital en silencio. Cada paso que daban hacía que el corazón de Diana latiera con más fuerza. No estaba segura de lo que encontraría al ver a su padre después de tantos años. ¿Sería el mismo hombre arrogante y distante que recordaba? ¿O habría cambiado realmente como Paola le había hecho creer? Al llegar a la puerta de la habitación, Paola se detuvo y giró hacia Diana. «Él no sabe que está aquí», dijo con suavidad. «Creo que será mejor que lo sorprenda». Diana respiró hondo, intentando calmar los nervios que le atenazaban el pecho. Asintió levemente y con un último vistazo a Paola, empujó la puerta y entró. La habitación estaba iluminada por la luz tenue del mediodía. Salvador estaba sentado en la cama, con Catalina de pie a su lado, visiblemente tensa. Cuando Salvador levantó la mirada y vio a Diana, sus ojos se abrieron de par en par, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Diana», susurró, su voz apenas un murmullo. Diana avanzó lentamente. Cada paso parecía pesar toneladas. Su mirada se encontró con la de su padre, y por un momento, ambos permanecieron en silencio, atrapados en una mezcla de emociones que iban desde el dolor hasta la esperanza. «Hola, papá», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Las lágrimas llenaron los ojos de Salvador mientras extendía una mano temblorosa hacia ella. Catalina, que hasta entonces había permanecido en silencio, no pudo contenerse más. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Catalina, con un tono afilado que cortó el aire. Diana no apartó la mirada de su padre, ignorando completamente a Catalina. Durante años, había sentido que esta mujer había reemplazado a su madre y había contribuido al distanciamiento con su padre. Ahora, Catalina no era más que un ruido de fondo en un momento que llevaba años esperando. «Vine porque creo que hay cosas que tú y yo necesitamos decirnos», continuó Diana, dirigiéndose a Salvador. Catalina dio un paso hacia adelante, claramente molesta por haber sido ignorada. «Salvador, esto es ridículo. ¿Vas a dejar que ella aparezca de la nada y actúe como si todo estuviera bien?» Salvador levantó una mano, deteniéndola en seco. Su mirada, que hasta entonces había estado fija en Diana, se volvió hacia Catalina con una dureza que pocas veces mostraba. «Catalina, basta», dijo, con una autoridad que llenó la habitación. «Esto no tiene nada que ver contigo. Diana es mi hija, y su lugar aquí no está en discusión». Catalina abrió la boca para responder, pero las palabras murieron en su garganta al ver la determinación en el rostro de Salvador. Furiosa, giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de golpe. Diana observó la escena con una mezcla de asombro y satisfacción. Aunque había esperado muchas cosas al venir aquí, no había imaginado que su padre enfrentaría a Catalina de esa manera. «No puedo creer que realmente lo hiciste», dijo, su tono reflejando su incredulidad. «Hay muchas cosas que lamento». «Diana», respondió Salvador con la voz temblorosa, «pero dejar que Catalina te apartara de mí es algo que nunca debería haber permitido». El silencio que siguió fue pesado pero necesario. Diana, aunque aún llena de dudas, dio un paso más hacia él, acercándose lo suficiente para tomar su mano. «Esto no significa que todo esté bien entre nosotros», dijo, con sinceridad. «Hay muchas heridas que todavía no han sanado». «Lo sé», respondió Salvador, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Pero que estés aquí significa más de lo que puedo expresar. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte». Diana sintió cómo sus defensas comenzaban a resquebrajarse. Por primera vez en años, vio a su padre no como el hombre frío y distante que recordaba, sino como alguien que realmente deseaba enmendar sus errores. En ese momento, Paola entró nuevamente en la habitación, trayendo consigo una sensación de calma. Miró a Diana y a Salvador con una leve sonrisa. Sabiendo que había sido testigo de algo que podía cambiar sus vidas para siempre, la puerta de la habitación se cerró suavemente detrás de Paola, dejando a Salvador y Diana solos por primera vez en años. Aunque el ambiente seguía tenso, había un aire de vulnerabilidad en ambos, como si finalmente estuvieran dispuestos a bajar sus defensas. Sin embargo, a pocos metros de allí, en el pasillo del hospital, Catalina no estaba dispuesta a ceder tan fácilmente.
Catalina caminaba de un lado a otro frente a la recepción, sus tacones resonando con fuerza sobre el piso de cerámica. Su mente estaba a toda marcha, buscando la manera de recuperar el control de la situación. Por años, había manejado a Salvador como si fuera una pieza de ajedrez, pero ahora sentía que su tablero entero estaba a punto de derrumbarse. «Esto no puede quedar así», murmuró para sí misma, mientras sacaba su teléfono y marcaba un número conocido. El otro lado de la línea respondió después de unos segundos. «Catalina, ¿qué sucede?», preguntó una voz masculina, con un tono entre preocupado y desconfiado. «Necesito verte, ahora mismo», dijo ella, su tono firme e intransigente. «Esto es urgente. Catalina, ya te dije que no puedo seguir involucrándome en tus problemas. Salvador está enfermo, y esto puede salirse de control», respondió el hombre, claramente nervioso. «Omar, si crees que puedes abandonar el barco justo ahora, estás muy equivocado», espetó Catalina, con un filo en su voz que helaría a cualquiera. «Recuerda que sé perfectamente cómo manejar tus secretos. Nos vemos en media hora». Sin darle tiempo a responder, Catalina colgó y guardó el teléfono en su bolso. Su plan necesitaba ajustes, pero aún estaba lejos de darse por vencida. Sabía que si quería asegurarse de que Salvador no pudiera desheredarla, tendría que actuar rápido y sin piedad. Mientras tanto, dentro de la habitación, Salvador y Diana continuaban su conversación, aunque ambos intentaban mantener la calma. Las emociones contenidas durante años comenzaban a emerger. «No sabes cuántas veces quise llamarte, Diana», dijo Salvador, su voz quebrándose ligeramente. «Pero no sabía si tenías interés en escucharme. Después de lo que pasó aquel día, pensé que me habías borrado de tu vida para siempre». Diana suspiró, cruzando los brazos mientras miraba hacia la ventana. El recuerdo de aquella última pelea estaba grabado en su memoria como una cicatriz. Había sido un enfrentamiento intenso, lleno de palabras hirientes que ninguno de los dos había olvidado. «¿Sabes lo difícil que fue para mí, papá?», preguntó, girándose para mirarlo directamente. «No solo perdí a mi madre, sino que también sentí que te perdí a ti. Te convertiste en alguien que solo pensaba en dinero, en contratos, en el imperio que querías construir. ¿Dónde quedaba yo en todo eso?». Salvador bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada acusadora. Sabía que Diana tenía razón, pero escuchar esas palabras lo hacía sentir más culpable que nunca. «No hay excusas para lo que hice», admitió finalmente. «Mi ambición me cegó, y en mi intento de asegurar nuestro futuro, olvidé lo más importante, estar presente para ti». Diana no respondió de inmediato. Aunque parte de ella quería perdonarlo, otra parte aún sentía el peso de los años de abandono. Sin embargo, ver a su padre en ese estado, tan frágil y lleno de arrepentimiento, la hacía cuestionar si realmente valía la pena seguir aferrándose al pasado. «Tal vez sea demasiado tarde para arreglar todo lo que rompimos», dijo finalmente, su tono más suave. «Pero estoy aquí ahora, y eso debe significar algo». Salvador levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas. «Significa todo, hija. Más de lo que imaginas, Paola», que había estado esperando fuera de la habitación para darles privacidad, decidió entrar en ese momento. Llevaba consigo una pequeña bandeja con té y un gesto tranquilizador que parecía ser su sello personal. «¿Cómo van?», preguntó con una sonrisa, mirando a ambos. «Sobreviviendo», respondió Diana, permitiéndose una pequeña sonrisa. Salvador, por su parte, tomó la taza que Paola le ofreció y le dio un sorbo, como si necesitara algo que lo reconfortara. Sin embargo, antes de que pudiera agradecerle, la puerta se abrió de golpe, y Catalina apareció nuevamente, con una expresión de triunfo en su rostro. «Perdón por interrumpir, pero creo que todos necesitamos aclarar algo», dijo, entrando con paso firme. Paola y Diana intercambiaron miradas, mientras Salvador se tensaba visiblemente. Catalina avanzó hacia el centro de la habitación, sacando un documento de su bolso y extendiéndolo frente a Salvador. «Este es el último testamento que firmaste, Salvador», anunció, su voz llena de una confianza renovada. «Según este documento, toda tu fortuna me pertenece, y no puedes cambiar eso sin enfrentar las consecuencias legales». Salvador tomó el papel con manos temblorosas y lo examinó rápidamente. Reconoció su firma al final del documento,
pero algo en su interior le dijo que debía haber una trampa. «¿Qué significa esto, Catalina?», preguntó, levantando la mirada hacia ella. «Significa que no permitiré que me dejes fuera después de todo lo que hice por ti», respondió Catalina, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Y créeme, Salvador, no voy a dejar que esta reconciliación familiar arruine todo lo que construimos juntos». Paola dio un paso adelante, visiblemente molesta. «¿Está tratando de chantajearlo?», preguntó, su tono desafiante. «Esto no es chantaje, querida», respondió Catalina con sarcasmo. «Es simplemente asegurar que lo que es mío siga siendo mío». Diana, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso hacia su padre y tomó el documento de sus manos. «Papá, no tienes que dejarte manipular», dijo, mirándolo directamente. «Si Catalina está jugando sucio, tienes que defenderte». Catalina la fulminó con la mirada. Pero Salvador, aunque debilitado, parecía decidido a no ceder. «Esto no ha terminado, Catalina», dijo, con una firmeza que parecía venir de lo más profundo de su ser. «No permitiré que arruines lo poco que me queda». Catalina soltó una risa seca, pero en el fondo supo que Salvador estaba más decidido que nunca. El documento que Catalina había presentado quedó sobre la mesita junto a la cama de Salvador, como una sombra que proyectaba su amenaza sobre todos en la habitación. Diana lo miraba con una mezcla de frustración e incredulidad, mientras Paola trataba de mantener la calma. Salvador, por su parte, respiraba con dificultad, como si la tensión lo estuviera desgastando aún más. Catalina permanecía de pie, con los brazos cruzados, claramente disfrutando de la incomodidad que había causado. Sin embargo, Salvador, a pesar de su debilidad, no estaba dispuesto a dejar que ella tomara el control nuevamente. «Catalina», comenzó Salvador, con la voz ronca pero firme, «tal vez creas que tienes todas las cartas en la mano. Pero te equivocas. Sabes tan bien como yo que este testamento no tiene validez si demuestro lo que has estado haciendo». Catalina esbozó una sonrisa sarcástica, pero había un leve temblor en su expresión que delataba su nerviosismo. «¿Y qué piensas demostrar?», preguntó inclinándose hacia él. «Todo lo que tengo está en regla. Y tú sabes que no tienes fuerzas para enfrentarte a mí». Antes de que Salvador pudiera responder, Diana intervino, su tono cargado de indignación. «Es suficiente», exclamó, dando un paso hacia Catalina. «No voy a quedarme aquí viendo cómo manipulas a mi padre. Si crees que voy a permitirlo, estás muy equivocada». Catalina giró hacia Diana, con los ojos entrecerrados. «Oh, claro. Ahora vienes a defenderlo, después de todos estos años de ausencia», dijo con desdén. «No me hagas reír, Diana. Tú lo abandonaste mucho antes de que yo llegara». Las palabras de Catalina golpearon a Diana como un balde de agua fría, pero antes de que pudiera responder, Salvador levantó una mano. «Basta, Catalina», dijo, con una autoridad que hizo eco en la habitación. «Diana no me abandonó. Si alguien destruyó nuestra relación, fui yo». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Catalina lo miró con incredulidad, mientras Diana y Paola lo observaban con atención. «Es hora de que todos sepan la verdad», continuó Salvador, con un suspiro profundo. «Diana, quiero que escuches esto, aunque me duela admitirlo». Diana lo miró fijamente, sin decir nada. Había esperado durante años que su padre asumiera su parte de responsabilidad en lo que había sucedido. Pero ahora que lo veía dispuesto a hablar, sentía una mezcla de alivio y temor. «El día que nos distanciamos, yo estaba cegado por mi orgullo», dijo Salvador, con la voz temblorosa. «Habías venido a mí buscando apoyo, pidiéndome que te escuchara, pero todo lo que hice fue rechazarte. No supe cómo manejar la muerte de tu madre, y en lugar de ser un padre para ti, me refugié en mi trabajo. Creí que el dinero podía arreglarlo todo, pero solo logré alejarte». Diana sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba las palabras de su padre. Por años había cargado con el peso de aquella pelea, creyendo que todo había sido su culpa. Ahora, al escuchar su versión, entendía que el dolor y la arrogancia habían jugado un papel importante en su separación. «Papá», murmuró, con la voz quebrada, «yo también cometí errores. Estaba tan enojada, tan herida, que pensé que cortarte de mi vida era la única manera de protegerme, Paola», que había permanecido en silencio. Observaba la escena con los ojos llenos de emoción, aunque no formaba parte de esta familia.
Podía sentir la intensidad del momento como si estuviera directamente involucrada. Catalina, por otro lado, parecía cada vez más incómoda. La conversación estaba desviándose de su control, y cada palabra de Salvador y Diana parecía fortalecer su vínculo. Algo que ella no podía permitir. ¡Qué conmovedor!, interrumpió Catalina, su tono cargado de sarcasmo. Pero toda esta historia de redención no cambia nada, Salvador. Sabes que no tienes tiempo para arreglar lo que rompiste. Y tú, Diana, no pienses que aparecer de la nada te da derecho a nada. Diana giró hacia Catalina, con los ojos encendidos por la ira. ¿Y tú quién eres para decir eso?, respondió con firmeza. No sé qué hiciste para convencer a mi padre de que firmara ese testamento, pero te aseguro que no me voy a quedar de brazos cruzados mientras sigues manipulándolo. Salvador respiró profundamente, tratando de calmarse. La discusión lo estaba agotando, pero no podía dejar que Catalina ganara. «Catalina, quiero que te vayas», dijo finalmente, con una resolución que sorprendió a todos en la habitación. «¿Qué?», preguntó Catalina, su voz subiendo de tono. «No puedes echarme, Salvador. Soy tu esposa. Eres mi esposa. Pero eso no te da derecho a controlar mi vida, ni a destruir lo poco que me queda», respondió él, con una dureza que no había mostrado antes. «Omar me ayudará a rectificar todo lo que hiciste, y te aseguro que pagarás por cada centavo que robaste». Catalina lo miró, furiosa, pero algo en su expresión indicaba que sabía que había perdido esta batalla. Después de unos segundos de silencio, giró sobre sus talones y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe. Diana se acercó a su padre y tomó su mano. «¿Estás bien, papá?», preguntó, su tono lleno de preocupación. «Lo estaré si logramos arreglar esto juntos», respondió Salvador, con una pequeña sonrisa que reflejaba tanto su agotamiento como su esperanza renovada. Catalina salió del hospital con pasos rápidos, su mente girando en busca de un nuevo plan. Sabía que Salvador estaba debilitado, pero su determinación para enfrentarse a ella la había tomado por sorpresa. El riesgo de perderlo todo la mantenía alerta, y aunque su confianza había tambaleado, no estaba dispuesta a rendirse. Mientras tanto, dentro de la habitación, el ambiente comenzaba a calmarse. Paola observaba a Salvador y Diana, mientras intercambiaban palabras con un tono más relajado. Era evidente que ambos estaban dando los primeros pasos hacia una reconciliación que había parecido imposible durante años. Sin embargo, Salvador sabía que aún quedaba un obstáculo enorme por superar: Catalina y sus manejos turbios. «Diana, hay algo que quiero mostrarte», dijo Salvador, haciendo un esfuerzo para incorporarse en la cama. «¿Qué cosa?», preguntó Diana, ayudándolo a sentarse con cuidado. Salvador señaló hacia un cajón en la mesita junto a su cama. Paola, que estaba más cerca, lo abrió y encontró una carpeta gruesa con documentos. «Ahí está todo lo que Omar y yo hemos reunido sobre las actividades de Catalina», explicó Salvador, tomando la carpeta entre sus manos temblorosas. «Transferencias bancarias, contratos falsificados, incluso cuentas en paraísos fiscales. Durante años, desvió dinero de la empresa sin que yo me diera cuenta. Pero ahora, con estas pruebas, podemos exponerla». Diana tomó la carpeta y comenzó a revisar los documentos con atención. A medida que avanzaba, su expresión se endurecía. «Esto es increíble», murmuró señalando uno de los documentos. «Aquí hay transferencias a una cuenta en las Islas Caimán por millones de pesos. Papá, ¿cómo es posible que nadie notara esto antes? Catalina siempre fue hábil para ocultar sus movimientos», respondió Salvador, con un tono sombrío. «Pero cometió errores, y Omar los encontró». Paola, que había estado escuchando en silencio, no pudo evitar intervenir. «Esto es más que suficiente para llevarla ante la justicia», dijo, mirando a Salvador y a Diana. «Pero necesitan actuar rápido. Si Catalina sospecha que están reuniendo pruebas en su contra, podría intentar escapar o destruir evidencia». Diana asintió, cerrando la carpeta con firmeza. «Tienes razón, Paola. Necesitamos llevar esto a las autoridades lo antes posible. Omar ya está trabajando en eso», añadió Salvador. «Pero quiero que tú también estés involucrada, Diana. Es hora de que tomes tu lugar en la empresa, no solo como mi hija, sino como la heredera legítima de lo que construimos». Las palabras de Salvador sorprendieron a Diana. Aunque siempre había sabido que era la única hija del magnate, nunca se había imaginado tomando un rol activo en el imperio familiar.
Sin embargo, viendo la situación en la que estaban, entendió que no tenía otra opción. «Lo haré, papá», dijo finalmente, con un tono decidido, «pero no por la empresa, sino por ti, y porque esa mujer no merece salirse con la suya». Salvador asintió con una leve sonrisa, satisfecho de ver la fuerza en su hija. En otro lado del hospital, Omar estaba sentado en una sala de espera, revisando una copia de los mismos documentos que Salvador había entregado a Diana. Sabía que Catalina no tardaría en intentar tomar represalias, y tenía que estar preparado, justo en ese momento. Su teléfono sonó. Al mirar la pantalla, vio el nombre de Catalina. Suspirando, decidió responder. «Catalina, no tengo nada más que discutir contigo», dijo con firmeza. «Oh, claro que sí». «Omar», replicó Catalina, con un tono helado. «Sabes que si decides traicionarme, tengo suficiente información sobre tus antiguos casos para arruinarte. Así que piénsalo bien antes de seguir ayudando a Salvador». Omar se tensó. Catalina tenía razón. Había aspectos de su pasado profesional que prefería mantener en secreto, pero esta vez sabía que no podía seguirle el juego. «Catalina, lo único que tengo que decirte es que tus días de manipulación han terminado», respondió, su voz más firme de lo que esperaba. «Salvador tiene todo lo necesario para demostrar lo que hiciste, y yo me aseguraré de que enfrentes las consecuencias». Antes de que Catalina pudiera responder, Omar colgó. Sabía que estaba jugando con fuego, pero estaba decidido a no dejarse intimidar. Horas más tarde, Omar llegó a la habitación de Salvador para informar sobre el progreso. Llevaba consigo una copia firmada de una denuncia formal contra Catalina, respaldada por las pruebas que habían recopilado. «Todo está listo», anunció, entregándole los documentos a Salvador. «La denuncia ya fue presentada, y las autoridades comenzarán a investigar de inmediato». Diana tomó los documentos y los revisó rápidamente. «Esto es un gran paso, pero Catalina no se quedará de brazos cruzados», dijo, mirando a Omar. «¿Qué hacemos si intenta huir?» «Ya tomé precauciones», respondió Omar. «Informé a las autoridades sobre sus posibles movimientos. Si intenta salir del país, la detendrán». Salvador respiró aliviado, aunque sabía que la batalla no había terminado. Catalina era astuta y peligrosa, y no se rendiría sin pelear. «Gracias, Omar», dijo Salvador con sinceridad. «Esto no solo es por mí, sino por la empresa y por Diana. Ella merece un futuro limpio, sin las sombras de Catalina». Diana miró a su padre, conmovida por sus palabras. Aunque aún quedaban heridas por sanar, sentía que poco a poco estaban recuperando el vínculo que habían perdido. «Lo lograremos juntos, papá», dijo, tomando su mano. Paola, que había estado observando en silencio, no pudo evitar sonreír, aunque el camino aún era incierto. Veía en Salvador y Diana una fuerza renovada, una determinación que creía que podría superar cualquier obstáculo. El hospital estaba más tranquilo esa tarde, pero en la habitación de Salvador, la tensión seguía latente. Diana había decidido quedarse un rato más con su padre, repasando los documentos y poniéndose al día con los detalles de la empresa. Mientras tanto, Salvador la miraba con una mezcla de orgullo y melancolía. Por años había soñado con tenerla a su lado, pero nunca imaginó que la reconciliación llegaría en un momento tan crítico. «Papá, hay algo que aún no entiendo», dijo Diana rompiendo el silencio. «¿Por qué nunca intentaste buscarme? Sabías dónde estaba, sabías cómo contactarme, pero nunca lo hiciste». Salvador suspiró, desviando la mirada hacia la ventana. Era una pregunta que había temido durante años, pero sabía que ya no podía evitarla. «Tenía miedo», admitió, con la voz quebrada. «Miedo de que me rechazaras, de que no quisieras verme. Después de todo lo que hice, no sentía que mereciera tu perdón». Diana lo observó en silencio, procesando sus palabras. Aunque parte de ella seguía resentida, podía ver la sinceridad en los ojos de su padre. Había algo profundamente humano en su vulnerabilidad, algo que nunca había visto antes. «Tal vez no buscaste en el momento correcto», dijo finalmente, «pero estoy aquí ahora, y creo que eso es lo que importa». Salvador asintió lentamente, sus ojos llenos de gratitud. Antes de que pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió el momento. Paola asomó la cabeza con una sonrisa cálida. «Perdón por interrumpir, pero pensé que les gustaría saber que el señor Omar acaba de llegar con novedades», dijo, con un tono esperanzador. Diana miró a Salvador,
buscando su aprobación, y él asintió. «Hazlo pasar, Paola», respondió Salvador. Paola abrió la puerta por completo, dejando entrar a Omar, quien llevaba una carpeta bajo el brazo. Su expresión era seria, pero había un leve destello de determinación en sus ojos. «Buenas tardes», saludó Omar, inclinando la cabeza hacia Salvador y Diana. «Tengo buenas noticias». Diana se puso de pie, cruzando los brazos mientras observaba al abogado. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó, con un tono expectante. Omar colocó la carpeta sobre la mesa y la abrió, revelando varios documentos. «He hablado con las autoridades, y las pruebas que presentamos contra Catalina han sido suficientes para iniciar una investigación formal», explicó. «Además, se han emitido órdenes para congelar sus cuentas bancarias y monitorear sus movimientos. Si intenta salir del país, será detenida». Salvador dejó escapar un suspiro de alivio, mientras Diana examinaba los documentos con atención. «Esto es un gran paso», dijo ella mirando a Omar, «pero no podemos confiarnos. Catalina es astuta, y no me sorprendería que intentara algo desesperado». «Estoy de acuerdo», respondió Omar. «Por eso he tomado la precaución de informar a las autoridades locales y asegurarme de que sus activos estén bajo vigilancia. No tiene muchas opciones». Salvador asintió, aunque la preocupación aún se reflejaba en su rostro. «Gracias, Omar. Esto significa mucho para mí, para nosotros», dijo, mirando a Diana. Omar inclinó la cabeza, aceptando las palabras de Salvador con modestia. «Es mi deber, señor Muñoz, y también creo que es lo correcto». En ese momento, Paola se acercó con una bandeja de té, sirviendo una taza para cada uno, aunque no dijo nada. Su presencia era reconfortante, como un recordatorio silencioso de que no estaban solos en esta lucha. «Gracias, Paola», dijo Diana, tomando una de las tazas. «No sé qué habríamos hecho sin ti». Paola sonrió, visiblemente conmovida por las palabras de Diana. «Solo estoy haciendo mi trabajo», respondió humildemente. «Pero debo decir que verlos a ustedes dos trabajando juntos es algo especial, Salvador». Y Diana intercambiaron una mirada, y por un momento, el peso de los años perdidos pareció desvanecerse. Aunque todavía había mucho por resolver, ambos sabían que habían dado un gran paso hacia la reconciliación. Mientras tanto, Catalina estaba en su casa, rodeada de papeles y hablando frenéticamente por teléfono. Su postura elegante y segura había sido reemplazada por una energía nerviosa y casi caótica. «¿Qué quieres decir con que mis cuentas están congeladas?», gritó al teléfono, su voz llena de ira. «No pueden hacerme esto». Del otro lado de la línea, su contador trataba de explicarle la situación, pero Catalina no podía aceptar lo que estaba escuchando. Sabía que Salvador estaba detrás de esto, y su furia crecía con cada palabra. «No voy a permitir que me quiten lo que es mío», murmuró para sí misma, colgando el teléfono abruptamente. Se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, sus tacones resonando en el suelo de mármol. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una manera de recuperar el control. No podía permitir que Salvador y Diana ganaran esta batalla. «Si quieren guerra, la tendrán», susurró, con una sonrisa fría. «Esto no ha terminado». De regreso en el hospital, Salvador estaba comenzando a sentirse más tranquilo, aunque sabía que la situación con Catalina aún no estaba resuelta. Tener a Diana a su lado le daba una fuerza renovada. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no estaba enfrentando todo solo. «Diana», dijo, rompiendo el silencio, «quiero que sepas que, pase lo que pase, estoy orgulloso de ti. No importa lo que Catalina intente, sé que juntos podemos superar esto». Diana lo miró, conmovida por sus palabras, aunque aún había heridas que sanar. Sentía que estaban en el camino correcto. «Gracias, papá», respondió, tomando su mano. «Y yo también estoy orgullosa de ti, por no rendirte, Paola», que estaba cerca. Observó la escena con una sonrisa. Aunque el camino había sido difícil, sabía que estaban construyendo algo que ningún obstáculo podría destruir. El atardecer se colaba por las ventanas del hospital, pintando las paredes de la habitación de Salvador con tonos dorados y naranjas. Diana había decidido quedarse hasta más tarde. Mientras revisaba algunos documentos con Omar y Paola, aunque las cosas parecían estar bajo control, todos sabían que Catalina no era una persona que se quedara de brazos cruzados. En ese momento,
Un fuerte golpe en la puerta rompió la calma. Sin esperar respuesta, Catalina irrumpió en la habitación con una expresión que oscilaba entre la furia y el desprecio. Llevaba un traje elegante, pero su postura rígida y sus ojos brillantes delataban su estado emocional. «Esto es un circo», exclamó, cerrando la puerta de un portazo. «¿De verdad creen que pueden salirse con la suya?» Paola dio un paso hacia adelante, interponiéndose entre Catalina y Salvador, mientras Omar permanecía de pie, evaluando la situación. Diana, por su parte, no perdió tiempo en enfrentarla. «Catalina, este no es tu lugar», dijo, con un tono firme. «Si vienes a amenazar a mi padre, será mejor que te vayas ahora mismo». Catalina soltó una risa amarga, cruzando los brazos. «¿Amenazar? No, querida, no necesito amenazas. Estoy aquí para recordarles que no tienen ninguna posibilidad de ganarme. Salvador puede estar jugando a ser el gran defensor de la moral, pero todos sabemos que no tiene tiempo ni fuerza para esto». Salvador, que había estado observando en silencio, alzó la voz con una autoridad que hizo que todos se quedaran quietos. «Catalina, ya basta. Tus juegos se terminaron. Sabemos lo que has estado haciendo. Y las autoridades también lo saben. Cada centavo que robaste, cada mentira que contaste, todo saldrá a la luz». Catalina dio un paso hacia la cama de Salvador, ignorando a Diana y a Paola, quienes trataron de detenerla. «¿De verdad crees que me importa lo que digan esas pruebas?», espetó, inclinándose hacia Salvador. «Siempre encuentro la manera de salir adelante, y no voy a dejar que tú y esta familia recién reunida me arrebaten lo que me pertenece». «Lo que te pertenece», intervino Diana, su voz cargada de indignación. «Catalina, tú nunca construiste nada de esto. Todo lo que tienes lo conseguiste manipulando a mi padre, aprovechándote de su enfermedad, y ahora quieres actuar como si fueras la víctima. No lo permitiré». Catalina se giró hacia Diana, con una sonrisa fría. «Oh, querida, no seas ingenua. Apareces después de años y crees que puedes dar órdenes. Tú no sabes nada de cómo funciona este mundo». «Lo que sé», replicó Diana, acercándose a Catalina, «es que no dejaré que sigas lastimando a mi padre». Esto se acabó. En ese momento, Omar, que había estado observando cuidadosamente, sacó un sobre del portafolio que llevaba consigo. «Catalina», interrumpió, con un tono formal. «Este es un aviso oficial de las autoridades. A partir de este momento, tienes prohibido realizar movimientos financieros en las cuentas vinculadas a la empresa. Además, se te exige cooperar con la investigación en curso». Catalina lo miró con incredulidad, sus manos temblando mientras tomaba el sobre y lo abría. A medida que leía el contenido, su rostro pasó de la furia a una mezcla de incredulidad y desesperación. «Esto no puede estar pasando», murmuró, apretando el papel con fuerza. «No tienen derecho a hacer esto». «Tienes razón en algo, Catalina», intervino Salvador, con la voz calmada pero firme. «No tenemos derecho a hacer justicia por nuestra cuenta, pero las autoridades sí, y créeme, no dejaré que sigas destruyendo lo que construimos. Esto no es solo por mí, es por Diana, por Paola y por todos los que trabajan en la empresa». Catalina dio un paso hacia atrás, claramente descolocada. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido el control de la situación. Sin embargo, su orgullo no le permitió aceptar la derrota. «Esto no ha terminado», dijo, mirando a Salvador con odio. «Ustedes no son mejores que yo. Creen que pueden quedarse con todo. Se equivocan». Sin esperar respuesta, Catalina giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando la puerta abierta de golpe. El silencio que siguió fue abrumador, pero también estuvo cargado de alivio. Diana se giró hacia Salvador, sus ojos llenos de preocupación. «¿Estás bien, papá?», preguntó tomando su mano. «Lo estoy», respondió Salvador, con una pequeña sonrisa. «Aunque me duele admitirlo, necesitaba enfrentarla. Y creo que este es el comienzo del final». Paola, que había estado observando en silencio, se acercó con una mirada tranquilizadora. «Hicieron lo correcto, Salvador. Catalina sabe que ya no tiene escapatoria. Ahora solo queda esperar que la justicia siga su curso». Salvador asintió, aunque el cansancio era evidente en su rostro. Omar cerró su portafolio y se dirigió hacia la puerta. «Me aseguraré de que todo esté en orden», dijo. «Si Catalina intenta algo,
Lo sabremos de inmediato. Diana lo siguió con la mirada hasta que salió de la habitación. Luego volvió su atención a Salvador. Aunque la batalla contra Catalina aún no estaba completamente ganada, sentía que finalmente estaban avanzando hacia una resolución. «Papá, vamos a salir de esto juntos», dijo, con un tono que mezclaba determinación y esperanza. Salvador le devolvió una sonrisa cansada, apretando suavemente su mano. «Gracias, hija. Tenerte aquí hace que todo esto valga la pena». Paola observó la escena con una sensación de satisfacción. Aunque el camino había sido difícil, sabía que estaban más cerca que nunca de superar los obstáculos que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. El hospital estaba en calma esa mañana, pero en la habitación de Salvador Muñoz, el ambiente era una mezcla de preocupación y determinación. Salvador descansaba después del enfrentamiento con Catalina, mientras Diana y Paola conversaban en voz baja cerca de la ventana. Ambas sabían que no podían subestimar a Catalina, incluso después de haberla enfrentado directamente. «No podemos bajar la guardia, Paola», dijo Diana cruzando los brazos. «Catalina es peligrosa, y aunque Omar esté tomando precauciones, estoy segura de que intentará algo». Paola asintió, con el rostro serio. Durante las semanas que había pasado cuidando a Salvador, había visto de cerca lo manipuladora que podía ser Catalina, y sabía que Diana tenía razón. «Estoy de acuerdo contigo», respondió Paola. «Pero también creo que tenemos algo a nuestro favor. Ella está desesperada. Y cuando la gente está desesperada, comete errores». Diana dejó escapar un suspiro. Mirando por la ventana, desde que había regresado al lado de su padre, se había enfrentado a emociones que creía haber dejado atrás. Pero ahora, con Catalina intentando destruir lo que quedaba de su familia, sentía una responsabilidad que no podía ignorar. «Paola, quiero pedirte algo», dijo, girándose hacia la joven enfermera. «Has estado al lado de mi padre en sus peores momentos. Sé que esto no es parte de tu trabajo, pero ¿estarías dispuesta a ayudarnos a enfrentarnos a Catalina?» Paola la miró con sorpresa, pero también con una determinación que reflejaba su carácter. «Por supuesto. Diana, haré todo lo que esté en mis manos. No por Catalina, ni siquiera por la empresa, sino por Salvador. Él merece paz, y estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurarlo». Diana sonrió, conmovida por la sinceridad de Paola. Aunque apenas la conocía, sentía una conexión con ella, como si compartieran el mismo objetivo de proteger a Salvador. «Gracias, Paola. Mi padre tiene suerte de haberte encontrado. Yo también creo que tuve suerte de conocerlo a él», respondió Paola con una sonrisa cálida. «Cuidar de Salvador me ha enseñado mucho más de lo que esperaba. Y ahora, siento que también soy parte de esto, de esta lucha». Diana asintió, sintiéndose más fortalecida con las palabras de Paola. Ambas mujeres sabían que Catalina no se rendiría fácilmente, pero juntas estaban dispuestas a enfrentarse a cualquier desafío que surgiera. Más tarde ese día, mientras Salvador descansaba, Paola y Diana se reunieron con Omar en una pequeña sala de conferencias del hospital. Sobre la mesa había una pila de documentos, correos electrónicos impresos y copias de transferencias bancarias que demostraban las actividades fraudulentas de Catalina. «Esto es todo lo que tenemos hasta ahora», dijo Omar, señalando los documentos. «Es suficiente para llevar el caso a los tribunales, pero Catalina tiene buenos contactos. No podemos permitirnos ningún error». Diana revisó los papeles con atención, su ceño fruncido mientras absorbía toda la información. «¿Qué tan rápido podemos actuar?», preguntó, levantando la vista hacia Omar. «Ya hemos iniciado los trámites con las autoridades», respondió el abogado. «Pero hay algo más que deben saber. Catalina está intentando movilizar recursos fuera del país. Tenemos información de que está contactando a algunos de sus aliados para mover dinero a cuentas que no hemos identificado todavía». Paola dejó escapar un suspiro, cruzando los brazos. «¿Cómo podemos detenerla?», preguntó con un tono de preocupación. «Ya he solicitado una orden para rastrear esas transacciones», dijo Omar. «Pero necesitamos más pruebas concretas, Diana. Si tienes acceso a cualquier información de la empresa que pueda ayudarnos, ahora sería el momento de buscarla». Diana asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Puedo revisar los archivos de mi padre. Tal vez haya algo que nos pueda servir». Paola la miró con admiración, aunque sabía que Diana estaba lidiando con mucho. También podía ver su fuerza y determinación para proteger a su familia. Esa noche,
Diana y Paola se sentaron juntas en el pequeño despacho que Salvador tenía en su mansión. El cuarto estaba lleno de libros antiguos, fotografías familiares y pilas de documentos relacionados con la empresa. Mientras revisaban los archivos, Diana encontró una carpeta etiquetada con el nombre de Catalina. «Mira esto», dijo, pasando la carpeta a Paola. Paola la abrió y comenzó a revisar los documentos en su interior. Había contratos, cartas y correos electrónicos que detallaban las transacciones que Catalina había realizado en los últimos años. Aunque la mayoría de los documentos eran conocidos, había algunos que no habían visto antes. «Este correo», dijo Paola, señalando una de las páginas. «Parece que Catalina tenía contacto directo con uno de los proveedores de la empresa. Tal vez podamos rastrear esas transacciones». Diana tomó el documento y lo estudió detenidamente. Sus ojos se iluminaron al ver un nombre que reconocía. «Este proveedor trabajaba con mi padre cuando yo todavía estaba involucrada en la empresa. Creo que puedo contactarlo y pedirle más información». Paola asintió, sintiendo que finalmente estaban avanzando. «Es una buena idea. Si logramos demostrar que Catalina estaba usando a los proveedores para desviar dinero, tendremos una prueba más sólida». Diana sonrió, agradecida por el apoyo de Paola. Aunque la situación era complicada, sentía que estaban en el camino correcto. «Gracias por estar aquí, Paola. No sé si podría hacer esto sola». «No estás sola, Diana», respondió Paola con una sonrisa. «Estamos juntas en esto, por Salvador, por la empresa y por todo lo que él representa». Ambas mujeres continuaron trabajando en silencio, unidas por un objetivo común, aunque sabían que la batalla no sería fácil. También entendían que juntas eran más fuertes, y en ese momento se dieron cuenta de que estaban construyendo algo más que una estrategia. Estaban construyendo una alianza que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente, el sol apenas comenzaba a iluminar la habitación de Salvador cuando Diana y Paola regresaron al hospital. Llevaban consigo la carpeta que habían preparado la noche anterior, llena de pruebas adicionales contra Catalina, aunque estaban agotadas por la falta de sueño. Sus rostros reflejaban determinación. Ambas sabían que ese día sería crucial. Salvador, recostado en su cama, las recibió con una sonrisa débil pero genuina. La presencia de Diana a su lado le había dado una energía renovada, y ver a Paola con ella le daba la confianza de que estaba en buenas manos. «Papá, encontramos algo importante», dijo Diana, colocando la carpeta sobre la mesita junto a su cama. «Hay más pruebas de que Catalina estuvo usando proveedores de la empresa para desviar dinero». Salvador frunció el ceño mientras Diana le explicaba los detalles. Paola, parada junto a ellos, intervenía ocasionalmente para aclarar algún punto. Aunque su cuerpo estaba débil, Salvador sentía que su mente volvía a ser la de un estratega, como en los días en que había construido su imperio. «Esto es exactamente lo que necesitábamos», dijo finalmente, con un destello de satisfacción en su voz. «Omar debe ver esto de inmediato. Si podemos usar estas pruebas en el testamento, podemos asegurarnos de que Catalina no tenga manera de reclamar nada». Diana asintió, mientras Paola sacaba su teléfono para llamar a Omar. En pocos minutos, el abogado entró en la habitación. Cargando su inseparable portafolio, saludó a todos con un asentimiento y tomó asiento frente a Salvador. «Diana me dijo que encontraron algo importante», comenzó Omar, mientras revisaba los documentos que le pasaron. «Esto es contundente. Con esta evidencia, no solo podemos reforzar el caso contra Catalina, sino también modificar el testamento para proteger los activos de la empresa». «Eso es exactamente lo que quiero hacer», respondió Salvador, con un tono firme. «Catalina no tendrá ni un centavo de lo que robó. Diana y Paola son las únicas personas en las que confío para continuar con mi legado». Diana lo miró con sorpresa, mientras Paola se quedó sin palabras. Aunque ambas habían trabajado incansablemente para ayudar a Salvador, ninguna esperaba que él tomara una decisión tan significativa. «Papá, ¿estás seguro de esto?», preguntó Diana, acercándose a su cama. «Más seguro que nunca, hija», respondió Salvador, tomando su mano. «Tú eres mi sangre, y sé que harás lo correcto con la empresa. Pero también quiero asegurarme de que Paola reciba algo. Su dedicación y bondad me devolvieron la esperanza cuando más la necesitaba. Por eso, quiero que parte de mi herencia vaya a la fundación que ella dirige». Paola, visiblemente emocionada,
Negó con la cabeza. Señor Muñoz, no tiene que hacer eso. Lo que hice por usted no fue por dinero, sino porque realmente quería ayudarlo. Lo sé, Paola, respondió Salvador, con una sonrisa cálida. Pero esto no es solo por ti, es por las vidas que puedes cambiar con tu fundación. Considera esto como mi manera de agradecerte por darme paz en mis últimos días. Omar intervino, sacando un borrador del Nuevo Testamento. Puedo añadir estos cambios ahora mismo, señor Muñoz, dijo. Solo necesito su firma y la de 2 testigos para que todo quede en orden. Paola salió rápidamente para buscar a 2 enfermeras que pudieran actuar como testigos. Mientras tanto, Salvador tomó un bolígrafo y firmó los documentos con manos temblorosas, pero decididas. Diana observó en silencio, conmovida por el gesto de su padre. Esto no solo asegura el futuro de la empresa, hija, dijo Salvador, mirando a Diana. También asegura que mi legado será algo más que dinero. Quiero que recuerdes que lo más importante siempre será la familia y el impacto positivo que podemos tener en el mundo. Diana asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Haré todo lo posible para honrar tu nombre, papá, lo prometo. En ese momento, Paola regresó con las enfermeras, quienes firmaron como testigos. Con el testamento oficialmente modificado, Omar guardó los documentos en su portafolio y se levantó para marcharse. Esto ya está hecho, dijo Omar con una sonrisa de satisfacción. Catalina no podrá impugnar este testamento, especialmente con las pruebas que hemos presentado. Salvador cerró los ojos y respiró profundamente, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Gracias, Omar, y gracias a ustedes 2, dijo, mirando a Diana y a Paola. No podría haber hecho esto sin ustedes. Diana y Paola se acercaron a él, cada una tomando una de sus manos. El momento fue cargado de emoción, un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, habían encontrado una manera de unirse. Mientras tanto, Catalina estaba sentada en el borde de su cama en su lujosa casa, revisando frenéticamente su teléfono. Había recibido notificaciones de que sus cuentas seguían congeladas y que algunos de sus contactos habían dejado de responderle. Por primera vez, comenzó a sentir que su mundo se derrumbaba. «Esto no puede estar pasando», murmuró, con los ojos llenos de furia. Apretando los puños, Catalina decidió que no iba a dejar que Salvador y Diana ganaran tan fácilmente, aunque estaba perdiendo terreno. Aún creía que podía encontrar una manera de revertir la situación, pero lo que no sabía era que su tiempo se estaba acabando. La mañana era fresca y silenciosa, cuando un convoy oficial llegó frente a la imponente mansión de Catalina Vargas. 3 vehículos negros estacionaron en fila, y un grupo de agentes de la fiscalía descendió con carpetas, maletines y una actitud decidida, liderándolos. Omar caminaba con pasos firmes, sosteniendo en su mano una copia de la orden judicial que autorizaba el registro. Dentro de la mansión, Catalina estaba en su despacho, con el ceño fruncido mientras revisaba frenéticamente su computadora. Desde hacía días, cada correo, cada mensaje y cada llamada telefónica le confirmaban lo que temía. Su mundo estaba derrumbándose, a pesar de sus esfuerzos por ocultar sus rastros. Las cuentas congeladas y las investigaciones en curso la habían dejado en una posición precaria. Un golpe fuerte en la puerta la sacó de sus pensamientos. Catalina se levantó de inmediato, ajustando su traje y esforzándose por recuperar su habitual aire de control. Al abrir la puerta, se encontró con Omar y los agentes que la miraban con expresiones serias. «Señora Vargas», anunció Omar con un tono firme, «estamos aquí para ejecutar un registro en su propiedad, autorizado por las autoridades judiciales. Por favor, colabore con el proceso». Catalina dio un paso atrás, tratando de mantener la compostura. «Esto es ridículo», espetó, cruzando los brazos. «¿De qué se supone que me acusan? De fraude, desvío de recursos y malversación de fondos», respondió uno de los agentes, mostrándole la orden de registro. «Tenemos pruebas suficientes para sustentar estas acusaciones, señora. Le pedimos que coopere». Catalina tomó la orden y la leyó rápidamente, sus manos temblando ligeramente. Aunque intentaba proyectar seguridad, era evidente que la situación estaba fuera de su control. «Esto no es más que un intento desesperado de Salvador y su hija», dijo, devolviendo la orden a la gente. «Todo lo que están buscando es desacreditarme, pero no encontrarán nada». Omar la miró con calma.
pero con una chispa de determinación en sus ojos. «Catalina, sabemos lo que hiciste», dijo, mientras los agentes comenzaban a revisar la oficina. «Durante años, desviaste dinero de la empresa hacia tus cuentas personales. Usaste proveedores, contratos falsos y transferencias ocultas. Las pruebas están aquí, y no hay manera de que las niegues». Catalina soltó una risa amarga, cruzando los brazos. «Por favor, Omar, sabes tan bien como yo que este tipo de cosas no llegan a ninguna parte. ¿Cuántos casos similares has manejado? Siempre hay una manera de salir». Los agentes continuaron revisando, abriendo cajones y extrayendo documentos. Uno de ellos encontró un archivo en la computadora de Catalina que captó su atención. «Señora Vargas», dijo el agente, girándose hacia ella. «Aquí hay registros de transferencias bancarias hacia una cuenta en las Islas Caimán. ¿Puede explicarnos esto?». Catalina se quedó en silencio por un momento, su mente trabajando frenéticamente para encontrar una respuesta. «Eso no prueba nada», respondió finalmente. «Esos registros podrían haber sido manipulados. No tienen forma de demostrar que fui yo». Omar dio un paso adelante, con una carpeta en la mano. «De hecho, sí la tenemos», dijo, abriendo la carpeta y mostrando copias de correos electrónicos. «Estos correos muestran comunicaciones directas entre usted y un proveedor que facilitó estas transacciones. Todo está documentado, Catalina. No hay manera de escapar». Catalina se quedó sin palabras, su rostro perdiendo color. Los agentes, satisfechos con las pruebas recopiladas, se giraron hacia ella. «Señora Vargas, queda formalmente detenida por fraude, desvío de recursos y malversación de fondos», dijo uno de ellos, mientras sacaba un par de esposas. «Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». Catalina intentó protestar, pero sus palabras quedaron atrapadas en su garganta mientras los agentes la esposaban. Por primera vez, su arrogancia había sido superada por la realidad de sus acciones. «Esto es una conspiración», gritó finalmente, mientras la escoltaban fuera de la mansión. «Salvador no es mejor que yo». Esto no ha terminado. Omar la observó en silencio mientras se la llevaban, aunque sabía que Catalina probablemente seguiría luchando en los tribunales. Tenía la certeza de que las pruebas contra ella eran irrefutables. En el hospital, Salvador y Diana esperaban noticias con ansias. Paola, sentada junto a Salvador, trataba de mantener el ánimo, aunque la tensión en el aire era evidente. Cuando Omar finalmente entró en la habitación, todos se levantaron al instante. «¿Y bien?», preguntó Diana, con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Omar les dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de responder. «Catalina ha sido arrestada. Las pruebas que reunimos fueron suficientes para justificar su detención. Ahora enfrentará las consecuencias legales de sus acciones». Salvador dejó escapar un suspiro profundo, cerrando los ojos mientras una expresión de alivio se dibujaba en su rostro. «Gracias, Omar», dijo, con una voz débil pero sincera. «No puedo expresar cuánto significa esto para mí, para nosotros». Diana tomó la mano de su padre, sus ojos llenos de emoción. «Es un nuevo comienzo, papá», dijo con una sonrisa. «Catalina ya no puede lastimarnos más». Paola, de pie cerca de ellos, observaba la escena con una mezcla de alegría y satisfacción. Sabía cuánto había costado llegar a este momento, y ver a Salvador y Diana unidos le daba una profunda sensación de logro. «Esto no habría sido posible sin ustedes», dijo Salvador, mirando a Diana y a Paola. «Gracias por luchar conmigo, por no rendirse. Hoy siento que finalmente puedo descansar en paz». Diana apretó su mano, mientras las lágrimas llenaban sus ojos. «Siempre estaremos contigo, papá, pase lo que pase». El ambiente en la habitación se llenó de una calidez que contrastaba con las semanas de tensión y conflicto. Aunque aún quedaban desafíos por delante, todos sabían que habían superado el obstáculo más grande. Esa noche, mientras Salvador descansaba, Diana y Paola se quedaron en la habitación, conversando en voz baja sobre el futuro. Hablaron de la empresa, de la fundación de Paola y de los sueños que Salvador había inspirado en ambas. Aunque el camino había sido largo y difícil, sabían que estaban construyendo algo sólido, algo que honraría el legado de Salvador Muñoz. La noticia del arresto de Catalina Vargas había traído un respiro a la familia Muñoz. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de la habitación del hospital donde Salvador descansaba.
Diana y Paola estaban sentadas a su lado, revisando algunos documentos relacionados con la empresa y discutiendo los próximos pasos para garantizar que todo quedara en orden. Aunque el ambiente era más ligero, aún había una sensación de melancolía. Salvador, recostado en su cama, observaba a Diana con una expresión de profundo agradecimiento. Por años, había temido que nunca volvería a verla, y ahora, aunque su cuerpo estaba debilitado, sentía que su corazón estaba más fuerte que nunca. «Diana», dijo Salvador, rompiendo el silencio, «hay algo que quiero decirte». Diana levantó la mirada de los papeles que sostenía y se acercó a la cama de su padre, tomando su mano con suavidad. «Dime, papá», respondió, con un tono cálido pero atento. Salvador suspiró, como si estuviera reuniendo todas sus fuerzas para expresar lo que sentía. «Sé que durante muchos años fui un hombre difícil. Mi orgullo y mi ambición me cegaron, y eso nos separó. Quiero que sepas que no hay un día en que no me arrepienta de cómo manejé las cosas contigo. Fui un mal padre, Diana, y no espero que me perdones, pero quería que lo supieras». Diana sintió un nudo en la garganta mientras escuchaba las palabras de su padre. Había esperado tanto tiempo para oír algo así, y ahora que lo hacía, no podía evitar que las lágrimas llenaran sus ojos. «Papá», murmuró, con la voz quebrada, «yo también cometí errores. Cuando mamá murió, estaba tan enojada, tan confundida, y en lugar de acercarme a ti, me alejé. Pensé que si cortaba los lazos contigo, podría protegerme del dolor, pero ahora entiendo que eso no fue justo para ninguno de los dos». Salvador asintió lentamente, apretando la mano de Diana con la poca fuerza que le quedaba. «Eras joven, hija. No te culpo por nada de lo que pasó, pero estoy agradecido de que estés aquí ahora. Significa más para mí de lo que puedes imaginar». Diana inclinó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran libremente. Por primera vez en años, sentía que el peso de la culpa y el resentimiento comenzaba a desvanecerse. «Te perdono, papá», dijo finalmente, con una voz llena de emoción, «y espero que tú también puedas perdonarme a mí». Salvador esbozó una pequeña sonrisa, sus ojos brillando con lágrimas. «Siempre te he perdonado, hija. Siempre». El silencio que siguió fue cálido y reconfortante. Diana se inclinó para abrazar a su padre con cuidado, sintiendo una conexión que había creído perdida para siempre. Paola, que había permanecido en silencio para darles privacidad, observó la escena con una sonrisa llena de ternura. Más tarde, Diana y Paola salieron al jardín del hospital para tomar un poco de aire fresco. La conversación con su padre había dejado a Diana reflexionando profundamente, y Paola lo notó. «¿Cómo te sientes?», preguntó, rompiendo el silencio. Diana tomó una bocanada de aire antes de responder. «Extrañamente ligera», dijo, con una sonrisa suave. «Por años pensé que nunca podría perdonar a mi papá, que el dolor era demasiado grande, pero ahora me doy cuenta de que llevar ese resentimiento solo me estaba lastimando a mí misma». Paola asintió, mirando hacia el horizonte. «El perdón no siempre es fácil, pero a veces es el mayor regalo que podemos darnos. Creo que para tu padre, escucharte decir eso fue el cierre que necesitaba». Diana la miró, conmovida por sus palabras. «Gracias, Paola, no solo por lo que hiciste por mi padre, sino también por lo que hiciste por mí. Tenerte aquí ha sido un apoyo más grande de lo que imaginas». Paola sonrió, con humildad. «Solo hice lo que sentí que era correcto. Tu padre y tú merecían esta oportunidad de reconciliarse, y me siento agradecida de haber podido ser parte de ello». Diana asintió, sintiendo una conexión profunda con Paola, aunque sus caminos habían sido completamente diferentes. Ahora compartían algo único, el deseo de proteger y honrar a Salvador. Esa noche, en la habitación del hospital, Salvador parecía más tranquilo que nunca. Aunque su cuerpo seguía debilitándose, su espíritu estaba en paz. Diana y Paola se sentaron junto a él, conversando sobre planes para la empresa y la fundación de Paola. «Quiero que ambas trabajen juntas», dijo Salvador, con una sonrisa débil pero sincera. «Diana, tienes la visión y la fuerza para liderar la empresa. Y Paola, tu dedicación a ayudar a los demás es lo que quiero que inspire nuestro futuro. Si pueden combinar esas cualidades, sé que lograrán grandes cosas». Diana y Paola intercambiaron una mirada, comprendiendo la importancia de las palabras de Salvador, aunque venían de mundos diferentes.
Sentían que juntas podían construir algo que honrara el legado de Salvador. «Lo haremos, papá», dijo Diana, tomando su mano. «Prometo que cuidaremos de la empresa y del legado que nos dejas. Y yo me aseguraré de que tu visión de ayudar a los demás se haga realidad», añadió Paola, con una sonrisa cálida. Salvador cerró los ojos, dejando que la tranquilidad lo envolviera. Por primera vez en años, sentía que todo estaba en su lugar. «Gracias, hijas», murmuró, con una voz suave. «Ustedes son mi mayor orgullo». Las palabras de Salvador resonaron en la habitación, mientras Diana y Paola lo miraban con amor y gratitud. Sabían que el tiempo con él era limitado, pero también entendían que habían encontrado algo mucho más duradero, el vínculo de amor y propósito que los unía. El aire era fresco y tranquilo cuando el sol comenzó a iluminar la habitación de Salvador. Diana y Paola habían pasado la noche junto a él, hablando en voz baja y recordando momentos que, aunque dolorosos, ahora eran fuentes de aprendizaje y conexión. Salvador, recostado en su cama, respiraba con calma, con una expresión de serenidad que reflejaba la paz que había encontrado en sus últimos días. El médico entró suavemente en la habitación para revisar los signos vitales de Salvador. Paola lo observaba con atención, acostumbrada a interpretar cada gesto y mirada. Aunque sabía que el final estaba cerca, sentía que Salvador estaba preparado para partir, rodeado de amor y reconciliación. «Está estable por ahora, pero sigue muy débil», dijo el médico en voz baja, dirigiéndose a Diana y Paola. «Si necesitan tiempo a solas con él, este sería un buen momento». Diana asintió, agradecida por la amabilidad del médico, y se acercó a la cama de su padre. Tomó su mano con cuidado, observando cómo cada línea y arruga contaban una historia de esfuerzo, sacrificio y amor. «Papá, estoy aquí», dijo en voz baja. «Paola también está contigo». Salvador abrió los ojos lentamente, su mirada encontrando primero a Diana y luego a Paola. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias por estar aquí», murmuró, con la voz suave pero llena de emoción. «No puedo describir lo mucho que significa para mí». Diana inclinó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas que no intentó contener. «Papá, no tienes que agradecer nada. Somos nosotros quienes estamos agradecidos contigo. Todo lo que hiciste, incluso con tus errores, siempre fue por amor. Y quiero que sepas que te perdono, de todo corazón». Salvador cerró los ojos, permitiendo que las palabras de Diana lo envolvieran. Era el cierre que había anhelado, el perdón que lo liberaba de años de culpa y arrepentimiento. «Y yo también estoy agradecida contigo, Salvador», añadió Paola, dando un paso hacia adelante. «Me diste la oportunidad de conocer el amor verdadero, no solo entre padre e hija, sino el amor por la humanidad. Tu legado será mucho más que dinero. Será un cambio para tantas personas que lo necesitan». Salvador volvió a abrir los ojos, mirándolas a ambas con una expresión de orgullo y gratitud. «Ustedes son mi mayor logro, mi verdadero legado», dijo, con la voz apenas audible. Horas después, mientras Salvador descansaba, Diana y Paola salieron al jardín del hospital para tomar aire fresco. Sentadas en un banco bajo la sombra de un árbol, hablaron sobre el futuro. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Paola, mirando a Diana con curiosidad. «Quiero seguir con la empresa, pero también quiero hacer algo más grande», respondió Diana, con una chispa de determinación en sus ojos. «Quiero que lo que construyó mi padre no solo sea un negocio exitoso, sino también una fuerza para el bien, y quiero trabajar contigo para que tu fundación tenga los recursos necesarios para cambiar vidas». Paola sonrió, conmovida por las palabras de Diana. Eso sería un honor. Salvador estaría tan orgulloso de escuchar eso. Y, si te soy honesta, creo que juntas podemos lograr algo increíble. Diana asintió, sintiendo que, a pesar del dolor de la inminente pérdida de su padre, habían encontrado un propósito que las uniría para siempre. Esa noche, Salvador despertó, y su respiración era más lenta, más profunda. Diana y Paola estaban a su lado, cada una tomando una de sus manos. La habitación estaba en silencio, excepto por el suave sonido del monitor cardíaco que marcaba el paso del tiempo. «Hija, Paola», murmuró Salvador con un esfuerzo visible. «Prométanme que cuidarán de todo». «Te lo prometo, papá», respondió Diana, apretando su mano.
Haré todo lo que esté en mi poder para proteger lo que construiste y para honrar tu nombre. Yo también lo prometo, Salvador, añadió Paola, con lágrimas en los ojos. Tu legado será algo hermoso, algo que inspire a otros. Salvador sonrió y con sus últimas fuerzas les dedicó una mirada llena de amor y orgullo. Gracias, mis hijas, murmuró. Antes de cerrar los ojos por última vez, el monitor cardíaco marcó el momento en que el corazón de Salvador dejó de latir. Diana y Paola se inclinaron sobre él, dejando que las lágrimas cayeran mientras lo despedían con amor y gratitud. Aunque el dolor de su pérdida era inmenso, ambas sabían que Salvador se había ido en paz, rodeado por quienes más lo amaban. Días después, en la ceremonia en memoria de Salvador, amigos, colegas y empleados se reunieron para rendirle homenaje. Diana subió al escenario para dar unas palabras, con Paola a su lado. Mi padre fue un hombre complejo, lleno de fortalezas y fallas como todos nosotros, dijo Diana, con la voz firme pero cargada de emoción. Pero lo que siempre lo definió fue su amor por su familia y su deseo de construir algo que trascendiera. Hoy, prometo que su legado no será solo el de un hombre exitoso, sino el de alguien que inspiró cambios reales y positivos en la vida de muchos. Paola tomó el micrófono, complementando las palabras de Diana. Salvador nos enseñó que el perdón, el amor y la bondad son las verdaderas riquezas, y con su apoyo, nuestra fundación continuará ayudando a los más vulnerables, llevando esperanza a quienes más lo necesitan. La multitud aplaudió, y ambas mujeres intercambiaron una mirada de complicidad. Aunque el camino por delante sería largo, sabían que tenían la fuerza para continuar con lo que Salvador les había confiado. Años después, el legado de Salvador Muñoz vivía en cada proyecto de la empresa y en cada niño ayudado por la fundación. Diana y Paola, ahora como hermanas en espíritu, seguían trabajando juntas, impulsadas por el amor y las lecciones que Salvador les había dejado, y en cada paso sentían su presencia, recordándoles que el amor, la redención y el propósito son las verdaderas joyas de la vida